Princesas, dragones, guerras machorras, sangre y barro. La última década televisiva ha estado marcada por un fenómeno que ha ido mucho más allá de nuestras pantallas. Obra tanto de culto como de masas, esta serie se ha convertido en un icono de la cultura popular. Por lo tanto, no ha sido ajena a sus interpretaciones políticas. Soy Carles Planesbou y hoy hablaremos de Juego de Tronos. A estas alturas todo el mundo sabe de qué va Juego de Tronos. Un mundo medieval donde diversas familias se pelean para conseguir el trono de los 7 reinos. Sí, pero más allá de la ficción y lo fantástico, la serie nos habla de algo mucho más complejo. Nos habla del poder. Chaos is a ladder. Se ha escrito largo y tendido sobre la influencia de la filosofía política en Juego de Tronos, pero hoy no hablaremos de esas teorías. El concepto de poder es tan amplio que políticos y analistas de todos los sectores se han apropiado de Juego de Tronos para vender sus ideas. En Estados Unidos, por ejemplo, fue una de las series favoritas entre los votantes demócratas, mientras que no estuvo ni en el top 10 de los republicanos. Esto no ha evitado que tanto Donald Trump como Hillary Clinton utilizasen Juego de Tronos para sus campañas propagandísticas, algo que también ha sucedido en España. Hay tantas interpretaciones como posiciones ideológicas, así que nos hemos sumergido en internet para encontrar las teorías más interesantes y curiosas sobre la serie. Hace tanto tiempo que la serie está en marcha que los spoilers ya no se consideran spoilers, pero por si acaso, ¡ojo! ¡Hay spoilers! Abres tu Instagram y te encuentras los típicos turistas blancos que se van a la India a encontrarse a sí mismos y a buscar likes con fotos de niños desnutridos. ¿Alguna vez has pensado que Daenerys hace lo mismo? La primera de las teorías que veremos cree que sí, y va mucho más allá. Esta señala que la historia de Daenerys está cargada de racismo. Los Dothraki son representados como bestias salvajes, incivilizadas, mientras que sus rasgos físicos son de una apariencia similar a los arabescos. Para el cómico Amer Rahman, los Dothrakis no son solo una nueva visión de cómo la gente morena es representada de forma negativa en televisión, sino una excusa para una trama, dice, aún más racista. Una mujer blanca y liberal que va por ahí civilizando a los demás. Aquí el autor dice que Daenerys impone su visión de respeto hacia las mujeres en la sociedad de Dothrakis que terminan literalmente postrados ante ella. La historia de Daenerys, dice, es el sueño húmedo de un ultraconservador. Según esta teoría, el proyecto de Daenerys es imperialista, el de arrogarse el poder por el poder. A eso se suman otros aspectos de la serie que nos podrían hacer pensar en un mensaje racista y conservador, como es el de un muro para protegerse de una inmigración salvaje o del papel terciario y sin capacidad de poder de los personajes racializados. Apoyados en esa visión, otros han sostenido que Daenerys es a Juego de Tronos lo que George Bush supuso al mundo, por sus llamadas guerras preventivas contra todo aquel estado que consideraban que apoyaba el terrorismo. Así compara el antiesclavismo de Daenerys con ese excepcionalismo de Estados Unidos con el que durante décadas se han alzado como faro de las libertades y con la excusa de implantar la democracia han terminado promoviendo guerras por todo el mundo. Así, el asedio a la ciudad esclavista de Meereen lo ven como una típica guerra preventiva de las que hizo Bush. En los dos últimos capítulos de la serie, muy polémicos, Daenerys da un giro que la convierte en un ser tiránico y absolutamente totalitario. Una líder mesiánica y endiosada que quiere someter por la fuerza a los demás. Los guionistas no solo lo dejaron claro con sus palabras, en las que Daenerys dice que quiere llevar una guerra de liberación por los 7 reinos después de reducir Desembarco del Rey a cenizas. También lo hacen con una icónica puesta en escena que recuerda a los documentales de Leni Riefenstahl. La escenografía, los planos, son el preludio de la barbarie que llegará con el reinado de Daenerys, al que se compara de esta forma estética con la Alemania nazi de Adolf Hitler. Aunque la comparación entre ambas no es directa, la referencia cultural al líder nazi es inevitable como el señal del mal encarnado en un poder fascista. Hicieron el típico tema que aparece en muchísimas obras, digamos, de fantasía, de ciencia ficción, de lo de que el poder absoluto corrompe absolutamente, ¿no? Esta idea de que lo que reemplaza a una aristocracia más o menos ilustrada siempre es la turba, el poder del pueblo y que eso desemboca en guillotina. Yo creo que también el síntoma de decepción es que no hay un cambio sistémico al que a lo mejor se hacía referencia. Lo bueno de esta serie es que ha generado un impacto cultural tan mayúsculo que pueden leerse interpretaciones políticas absolutamente opuestas. Lejos de esa teoría, muchos ven en Daenerys Targaryen a una salvadora, a una representante de los derechos de las minorías y del carácter de la Ilustración. Aquí, la madre de los dragones sería la razón que lucha contra un sistema opresivo e injusto. Aunque Daenerys tiene tics autoritarios fácilmente reconocibles, también es el personaje de Juego de Tronos que tiene un mayor respeto por el otro. Daenerys sería, pues, la cara visible de una serie con un mensaje marxista, el de un sistema medieval vil y cruel ante el cual hace falta una revolución que subvierta la situación
manipulación para que sean los pobres, los precarios, los que tomen el poder. Así lo remarcaba también el historiador británico Paul Mason. Hay una razón por la que tanta ciencia ficción adopta el concepto de un feudalismo que siempre está en crisis, pero que nunca es derrocado. Constituye el paisaje ideal para dramatizar los deseos secretos de las personas que viven bajo el capitalismo moderno. Otros señalan que el marxismo no se puede aplicar a Juego de Tronos, pues representa a una sociedad medieval, mientras que el marxismo es un análisis teórico de una sociedad industrializada, lo que se trataría de un anacronismo. Además, Daenerys se sirve de la violencia y no pretende instaurar una democracia. La conversión tiránica de Daenerys es para muchos una señal del conservadurismo de los autores de la serie, que terminan haciendo pasar la revolución como una tragedia. El líder de Podemos, Pablo Iglesias, dejaba este tuit para el recuerdo. Dentro de esa concepción de justicia se ha hablado mucho de Daenerys como icono feminista de la serie. La Madre de los Dragones inicia su metamorfosis en una primera temporada en la que está sometida a una estructura patriarcal, en la que es vendida como una esclava sexual y está bajo la total opresión de los hombres. De la sumisión inicial se pasa a una emancipación revolucionaria en la cual Daenerys aprende cuáles son sus derechos y los defiende aunque haga falta la violencia. Así impone su estrategia cerebral ante la arrogancia de los hombres para terminar dándole la vuelta a la situación. Con algunos de los otros personajes femeninos pasa algo similar. A distinto ritmo y nivel, Cersei Lannister y Sansa y Arya Stark pasan de ser mujeres subyugadas a la opresión de los hombres a tomar conciencia y rebelarse para ser ellas quienes se convierten en gobernantes y estrategas totalmente despiadadas. A pesar de estar en un mundo tremendamente machista, Juego de Tronos también cuenta con una serie de personajes femeninos totalmente memorables, como Olenna y Margaery Tyrell o Brienne de Tarth. A su manera, todas demuestran que pueden ser más inteligentes y fuertes que los hombres de su época. ¿Pero podemos decir realmente que Juego de Tronos es feminista? Muchos ven en estos aspectos que hemos mencionado como señales de empoderamiento del personaje femenino en televisión, y en un género en el de la ficción medieval donde las mujeres son especialmente relegadas y menospreciadas, suponiendo así una manera de romper los roles de género. Sin embargo, como señala la periodista Jordan Lauf, parte de la razón por la que estas mujeres son tan impresionantes es que encarnan la masculinidad tradicional, mientras que la mayoría de las mujeres femeninas, como Marjorie o Catelyn Tully, terminan muertas en el mundo de Juego de Tronos. Las que triunfan siguen operando dentro de un sistema patriarcal. Que haya más mujeres que así ostenten el poder no hace de Juego de Tronos una serie feminista, sino una ficción, asegura. Sin embargo, muchas de las voces que se alegraron de ese supuesto feminismo de Juego de Tronos se vieron decepcionadas con el giro final de Daenerys. Patricia González se lamentaba en El País de que Daenerys termine siendo retratada como una desquiciada. El tema típico de la mujer histérica, ¿no? Visto en Daenerys, que el resto de personajes son fríos, calculadores, tal, pero Daenerys, pues como le matan a sus amigos, ella coge el dragón y también porque le rechazan sexualmente, ¿no? Quizá más que machismo o sexismo lo que hay es pereza, de nuevo. Y de que sea Sansa quien explique el secreto a Jon mientras que él sigue siendo todo honradez. Como pasa con la lectura marxista de Juego de Tronos, probablemente sea difícil leer una ficción medieval con los ojos de la actualidad. Por otro lado, la serie también fue criticada por el gran número de desnudos innecesarios de mujeres que se mostraron y de escenas de violaciones que no aparecían en el libro, pero que su autor, George Martin, defendió como una manera de representar ese mundo vil y cruel. Otra cosa es lo que pase detrás de las cámaras, y es que desde la temporada 4 ninguna mujer ha participado ni en el guión ni en la dirección de Juego de Tronos. Después de casi 10 años de bodas rojas, niñas quemadas, amputaciones de penes y otras salvajadas, es difícil convencer al espectador de que Juego de Tronos pueda ser una serie pacifista. Pero es que hay motivos de sobras para pensar que eso es así. Robert's rebellion was built on a lie. Rhaegar didn't kidnap my aunt or rape her. He loved her. Al final de la séptima temporada se nos revela toda la verdad. La rebelión de Baratheon contra los Targaryen, la guerra que catapulta y sostiene toda la historia de Juego de Tronos, está basada en una mentira. Fue todo una puta mentira. Toda la sangre derramada durante años ha sido un absurdo. A story we agreed to tell each other over and over till we forget that it's a lie. Pero hay más razones para pensar que todas esas guerras son realmente una proclama pacifista. Y es que de joven el autor de las novelas fue llamado a filas para combatir en la guerra de Vietnam, pero se declaró objetor de conciencia. Eso es, se negó a acatar las órdenes por cuestiones éticas, por su pacifismo. And I was not a complete pacifist. You know, the big question they would always ask you is, would you have fought in World War II against the Nazis? Well, yes, I would have fought in World War II against the Nazis, but the Viet Cong
Vietcong were not the Nazis, and I didn't think America had any business in Vietnam, and so forth. En esa misma entrevista, Martin dice que si hay que escribir sobre guerras, hay que hacerlo de su lado más brutal y inhumano. La guerra puede ser representada como instantes de gloria y con romanticismo, pero en el fondo es un sinsentido. Además, en un artículo en la revista Vox recuerda que Festín de Cuervos, el libro que más describe los horrores de la guerra, fue publicado en 2005 y escrito justo en el momento en que Estados Unidos estaba más envuelta en su invasión de Irak, otra guerra que recuerda a la absurdidad de Vietnam. El último capítulo también nos deja una frase que podría reforzar esa teoría. Sometimes duty is the death of love. O lo que es lo mismo, sacrificarse para obtener una paz duradera. Nada más pacifista. Pero más allá de todas las teorías políticas que abarca Juego de Tronos, hay una que ha sido muy repetida, que es la del cambio climático. Los caminantes blancos son una fuerza sobrenatural, muy difícil de batir y que traen consigo una ola de frío que causa la muerte. Aunque el problema que afronta actualmente el planeta va en la dirección contraria, en la del calentamiento global, los caminantes blancos parecen ser esa amenaza climática de la que tanto se habla. La advertencia de Winter is coming, el invierno está llegando, hace aún más clara esa referencia. Las grandes familias como los Stark, los Targaryen o los Lannister están demasiado ocupadas peleando con sus batallas geopolíticas mientras la amenaza sigue creciendo, como nuestros políticos. Además, son muchos en Desembarco del Rey quienes creen que los caminantes blancos no existen, que son fake news de la Alianza del Norte para desestabilizar su imperio. La serie también refleja que esta amenaza climática tiene un mayor impacto sobre la gente más pobre. Mientras en Desembarco del Rey están de tranqui sirviéndose copas de vino, más allá del muro los salvajes son los que sufren directamente a los caminantes blancos. Esa amenaza de muerte que ellos sí que pueden sentir es lo que los obliga a migrar hacia el sur, donde aún se ignora el problema real. Aunque circulando un poco por internet se ve el cabreo de la derecha conservadora estadounidense con esta lectura que ven demasiado roja, el mismo George Martin confirmó en una entrevista al New York Times que su obra, que empezó a escribir en 1991, tiene un claro paralelismo con el calentamiento global. ¿Pero puede el cambio climático ser derrotado con una herramienta mágica de última hora como el acero valirio? Todas esas teorías pueden tener una base real o ser excusas para que se alargue un debate hasta el infinito entre sus seguidores. ¿Y vosotros de qué creéis que va Juego de Tronos? Y ya sabéis, si os ha gustado, dadle a like y suscribiros al canal, y si tenéis peticiones o queréis insultarme, lo podéis hacer en el apartado de comentarios. Es lo que pasa cuando hablas de política. Fue todo una puta mentira.